Muchas gracias por venir a esta presentación de docencia. Primero, muchas gracias a todos los que habéis manifestado el interés por participar en el programa, que como sabéis es fundamental para la universidad el tener un programa de evaluación de la docencia que esté contrastado, que sea homologable en el Estado. Y esto lo conseguimos mediante el programa de docencia que lleva la SUCIL. En este caso hemos decidido, como os decía cuando lo convocamos, que sea la propia agencia la que haga la evaluación, en lugar con el modelo antiguo. Y esto es por una razón puramente práctica, porque poner en marcha un programa propio nuestro, docencia, nos llevaría probablemente 2 o 3 años y yo creo que la cosa no puede esperar más. La cosa necesitamos tenerla en marcha cuanto antes, porque primero los profesores necesitan o quieren o desean acreditar su docencia de calidad. Segundo, porque la universidad necesita tener profesores con la docencia acreditada. Así de claro os lo digo. Me acompañan hoy pues Mercedes Lecue, que como conocéis todos es la jefa del Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid, que está, por supuesto, aquí para ser portavoz del gabinete y ponerse a disposición de todos nosotros en este proceso de evaluación, que primero por ser el primero, segundo porque ya conocemos cómo es el programa de docencia, pues digamos, tenemos que hacernos a él y tenemos que aprender muchas cosas sobre cómo hacer los informes y los autoinformes, como cosas son evaluables, que no. Y para todas estas cosas tenemos a Carlos Guerra, que es el técnico asesor de la SUCIL, de la agencia, y que es el encargado justamente de estos programas de evaluación de la docencia. Y ya sin más, voy a dejar la palabra a Carlos para que nos explique todo lo que quiera explicar. Después habrá un turno de preguntas para resolver las posibles dudas o las consideraciones que tengáis oportuno hacer. Muchas gracias de nuevo. La idea es que intentar resolveros todas aquellas dudas, cuestiones que se os plantean en relación a este programa y a esta evaluación en la que creo que los que estáis asistiendo os vais a estar inmersos, ¿no? Y la idea es aclarar, como digo, todas las cuestiones que haya. Sí que me gustaría, para empezar, que recabar, aunque sea así muy rápidamente, algunas inquietudes primeras que tengáis. Yo tengo preparadas unas imágenes para pasar por 4 puntos, una media docena de puntos que creo que son importantes, que nos sirvan un poco de base para, sobre todo, después continuar recogiendo vuestras inquietudes e intentar darles respuestas. Pero si ahora me hacéis algunas preguntas, algunas cuestiones que os preocupan, a mí me ayudan para orientar mejor la presentación y poner más énfasis en aquellas cosas que son más de vuestro interés. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? Sí, pues venga. ¿Alguien se anima a alguna cuestión así muy rápido, en plan WhatsApp? Venga. Yo, como representante de la dirección de un centro, me surge la duda de quién tiene que hacer, porque aquí habla de que hay un responsable académico del centro que tiene que hacer el informe, pero en los centros hay unas comisiones de evaluación docente. Entonces, no sé si es la comisión, es un único responsable académico. Os voy a dar yo mi visión y espero que el vicerrector también ayude con ello. Venga. Yo, como director de departamento, no voy a preguntar nada, pero sí como miembro de la UBA. ¿Y esto para qué sirve? Lo primero que voy a intentar marcar. O sea, porque aquí se nos va a exigir hacer un trabajo complejo, muchas veces desesperante. Voy a intentar responder a esa cuestión lo primerito. ¿Dónde nos lleva esto? Porque hubo otras veces anteriores donde nos mandaron un papel y ahí quedó. De acuerdo. En concreto, mi pregunta es relativa precisamente a esto. En los nuevos criterios de acreditación de la ANECA, en la rama de Ingeniería y Arquitectura, ha aparecido como obligatorio tener evaluaciones de docencia o similares. Y entonces, sí que para algo me parece que va a servir. Y también mi pregunta es, estamos un poco preocupados de qué va a pasar con la gente que no tiene suficientes encuestas como para entrar a ser evaluado, porque para la ANECA puede ser un requisito. Intentaré también. ¿Alguna otra cuestión? Para empezar, ¿está bien entonces? Vale, intento ir
como he dicho, respondiendo las cuestiones y señalar. Bueno, la primera cuestión el para qué de todo esto. Bueno, la evaluación que vamos a hacer está enmarcada dentro del programa Docentia. ¿Cuál es el objetivo general del programa? Pues el objetivo es mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mejorando la calidad de la docencia. Ese es el objetivo. Y hacemos todo esto para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Este ya tiene que ser motivo por sí solo, fundamental, para la evaluación. ¿Sí? Lo hacemos para eso. Pero además de eso, ¿para qué otras cosas nos sirve? ¿Cuáles son otros objetivos del programa? Pues bueno, apoyar a las universidades, apoyar a los profesores para proporcionarles un marco de referencia de cómo pueden llevar a cabo esta evaluación. El programa Docentia es esto, es un programa voluntario, y lo que se pretende es eso. Segundo, garantizar la calidad del profesorado universitario. ¿A través de qué? Tiene una evaluación sumativa, esto es, sí, va a haber una valoración donde va a decir, oiga, pues usted es excelente o es notable, ¿no? Pero fundamentalmente tiene un enfoque de una evaluación formativa. Se hace esta evaluación porque se quiere mejorar, porque siempre es posible mejorar, hacer mejor las cosas, ¿sí? Y entonces la componente de la evaluación tiene que ir necesariamente unida a sugerencias, propuestas de cómo podemos mejorar. ¿De acuerdo? Tercero, tiene que ayudar a nuestro vicerrector de profesorado a mejorar la política de profesorado, temas de acceso, de promoción, de estímulo, de reconocimiento. ¿Sí? El programa está orientado para eso. Docentia, si la universidad termina de desarrollar Docentia tiene que tener esto. Tiene que retroalimentar los procesos de acreditación de los profesores, para lo que planteabas, de ANECA, contribuye a eso, y para las futuras acreditaciones institucionales. Docentia es esencial para poder certificar, acreditar institucionalmente a una universidad. ¿Sí? Es un sello de garantía, decir, oiga, ustedes hacen esto. Y, sobre todo también, proporcionar confianza a la sociedad. A la sociedad, al resto de las universidades, compañeros, a las agencias, de que hacemos las cosas bien. Que las hacemos bien, pero tenemos que demostrarlo también. Estos son los objetivos, ¿no? Específicos. Más cuestiones. ¿Por qué todo esto? Pues, sabéis, llevamos dentro del espacio europeo desde el 2007, creo, recordar, ¿no? Ya son muchos años. Y estar en el espacio europeo de educación superior significa que las universidades tenemos que cumplir con una serie de criterios. Y hay dos criterios que están íntimamente relacionados con el programa Docentia. Uno es que, y esto es muy importante, sobre todo el primero, para que se entienda cuál es la orientación de los criterios de evaluación, para que se entienda cómo tenéis que elaborar vuestros informes de autoevaluación o los informes de los responsables académicos. El criterio es que la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación tienen que estar centrados en el estudiante y todo lo que eso implica. Y por eso los criterios y la evaluación va a estar siempre tomando como referencia en qué medida estamos logrando eso, estamos avanzando en esa dirección. Y criterio 1.5. Las instituciones, las universidades tienen que asegurar la competencia de sus profesores, ¿sí? Tienen que tener mecanismos transparentes, que los tenemos, contratación también, y tiene que tener mecanismos del desarrollo profesional de los profesores. Por tanto, todo esto tiene que estar ligado con los programas de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿De qué va esto del programa? Os resalto tres cuestiones. Primera, ¿qué se evalúa? Se evalúan tres dimensiones. La actividad del profesor se entiende que tiene que haber una parte de planificación, una parte de desarrollo de la docencia como tal y unos resultados. Lo que se valoran son esas tres dimensiones, ¿sí? No se evalúa solamente una, se valoran tres dimensiones de la actividad.
Los criterios, pues ¿qué criterios se utilizan? Pues que nuestra actividad docente es adecuada, satisfacción, que los responsables, la universidad está conforme, de acuerdo, está satisfecha, los estudiantes igualmente, somos eficientes, ¿sí?, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y estamos orientados, lo que hacemos está orientado a mejorar. Esos son los criterios de evaluación. Y después las fuentes de información. Esto es especialmente importante. No se realiza una evaluación de la actividad docente a partir de una sola fuente de información, sino a partir de 4. La información que tiene disponible la universidad sobre cada uno de nosotros, sobre pues, nuestra carga docente, formación, etcétera, etcétera. La información que tienen los responsables académicos o que los responsables académicos pueden recabar como tal, ¿sí? Responsable, es decir, porque soy responsable de la docencia que se imparte en mi centro o como se quiera articular la cuestión y tendrá que tener una opinión, una visión, ¿no? Los responsables, porque por algo alguien es responsable de algo, ¿no? Porque asume responsabilidades. Las encuestas de los estudiantes, la opinión de los estudiantes es importante también, pero fijaros, no estamos haciendo una evaluación solo a partir de las encuestas. Y cuarto, fundamental, es importante, y ahí aparece lo primero, porque es lo primero, es partir de la visión que tiene el propio profesor de su desempeño docente, ¿sí? Se evalúa esa reflexión, esa capacidad de reflexionar, de plantearse mejoras, y eso es fundamental. Por tanto, el resultado de la evaluación tiene que tener, lo que se va a hacer es una triangulación de la evaluación. La evaluación que vamos a hacer en la agencia, a petición de la Universidad de Valladolid, es una evaluación por pares ciegos que van a triangular la información que viene de estas 4 fuentes. A partir de esa información, los evaluadores, que son compañeros nuestros de otras universidades de fuera de Castilla y León, que el tema de la docencia pues están implicados en ello, ¿no?, en la mejora, pues se tienen que hacer una idea y poder emitir una valoración a partir de... bueno, lo tengo ahí, de eso. Ahora vemos, van a tener que emitir una valoración en 4 términos, ¿no? Si el profesor es excelente, si es notable, si cumple adecuadamente y en casos excepcionales nos saldrá que no cumple. Pero esto va a ser excepcional, porque no puede ser de otra manera, porque las cosas las hacemos bien, correctamente. Y solamente excepcionalmente puede haber casos que diga, aquí hay un problema. Pero sí tendremos un recorrido, aunque hagamos las cosas bien, para mejorar muchísimo, que es de lo que va esto. Os voy a señalar, creo que unos 4 puntos críticos que tiene el programa Docentia en todos estos años. El programa viene funcionando desde el año 2007, con la entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior, ¿no? Fijaros, este programa está centrado en la evaluación de la calidad de la actividad, no en el cumplimiento de las obligaciones docentes. Esto es muy importante. Aquí no se evalúa el cumplimiento, se evalúa cómo se desarrolla ese cumplimiento. Fundamental tenerlo en cuenta a la hora de poder elaborar. Segundo, dentro de la universidad, la docencia que impartimos es tremendamente heterogénea. El modelo intenta dar respuesta, o los criterios que se plantean para evaluar, intentan dar respuesta un poco a esa diversidad. Por eso vais a ver que, aunque se utilizan unos criterios que son comunes a todo el profesorado, se van a modular en función del tipo de vinculación y experiencia del profesor. No es lo mismo lo que se le puede exigir a un profesor a tiempo parcial, a un asociado, que a un profesor tiempo completo. Y no es lo mismo un profesor senior que lleva ya más de 10 años en la universidad, 20, que un profesor joven. Y, por tanto, hay que modular los criterios de evaluación. Y eso se tiene en cuenta. Igualmente,
hay que tener en cuenta el tipo de docencia que se tiene. Y por eso se piden datos a la universidad de contexto, ¿sí? Cuántas asignaturas se imparten, qué diferentes son esas asignaturas, que lo puedan ver los evaluadores, cuántos alumnos matriculados tengo. Ahora cada vez más van a empezar a aparecer asignaturas semipresenciales. Esto va a requerir modular también, ¿sí? Entonces, todo esto se tiene que ir ajustando y está pensado para tener en cuenta o que los evaluadores puedan tener en cuenta esas circunstancias. A ver, para poder evaluar es condición necesaria tener información. No se puede evaluar si no hay información. Por eso es fundamental que esas 4 fuentes de información que se piden triangular, que vamos a triangular, existan. Bueno, pues que la universidad tiene en principio pues, sus bases de datos, su información. Vale, eso lo cumplimos. El profesor tiene que hacer su autoinforme y su reflexión. Si no hace la reflexión, no se puede evaluar y no hay nada que evaluar. ¿Necesitamos los informes de los responsables académicos? Sí, fundamentales. Necesitamos la opinión, la visión de los responsables académicos. Pero no necesitamos y no vale que todos, igual que no valdría un autoinforme, que sean todos los autoinformes de los profesores más o menos iguales, ¿no? Pues igual que no vale, no puede ser que todos los informes de los responsables académicos sean más o menos iguales. Tienen que ser capaces de discriminar, ¿sí? Y esto ya sabemos que va a costar y vamos a insistir en cómo lo podemos hacer. Pero eso es fundamental. E igual con las encuestas. No podemos evaluar si no tenemos recogida la opinión de los estudiantes. Nosotros cuando hemos lanzado este programa, el programa obviamente tendrá su metaevaluación y habrá que hacer ajustes, como es natural, pero en principio, después de consensuar, de hablar con las distintas universidades y tal, nos pareció que era razonable que para evaluar un periodo de 5 años se tuviesen en cuenta pues, una media, pongamos, de 2 asignaturas por curso, donde al menos la respuesta de las encuestas de esas asignaturas fuera del 50%. Y que tuviesen un mínimo. Claro, si tienes 4, pues oye, pues, menos que 7 y tal. Entonces, ese es un poco el marco de referencia. Sobre eso, pues a lo mejor se puede hacer algún pequeñísimo ajuste, ¿sí? Pero es fundamental para poder evaluar, conocer cuál es la opinión de los estudiantes y que tenga una representatividad que podrá ser discutible con estas 8, pero dices, bueno, pues parece que, pues bueno, no es tanto, son 10 encuestas, pues ya nos puede dar una idea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamental. Y pues esto, la evaluación y los criterios de evaluación están pensados para que sean capaces de discriminar. Para que sean capaces de discriminar, no tanto por abajo, porque por abajo en el sentido de que no cumpla, porque entendemos que eso, insisto, será excepcional, pero sí por arriba. Por eso la escala de valoración, 4 escalas. ¿Qué representan estas 4 escalas? Pues que desempeño insuficiente, nadie, puntual. Desempeño aceptable, pues probablemente una gran mayoría. Esto va a ser una pirámide. Pues sí, cumplimos, hacemos nuestro trabajo, bien, ¿no? Correcto. Pero después todos sabemos que entre nosotros hay algunos docentes que destacan, ¿sí? Que se lo trabajan bien, que los estudiantes están encantados, que los responsables académicos también, porque, oye, que toda esta gestión de los grados y tal lleva trabajo, ¿no? Las guías y demás. Y hay gente que le echa horas, ¿ya? Y después nos encontramos en la universidad con algunos casos que son excepcionales. Y son excepcionales porque, además de destacar por su actividad docente, es que lideran procesos dentro de la universidad. Es que los estudiantes hablan maravillas y dicen maravillas.
es que se comprometen y es que además tienen publicaciones docentes, publican sobre esto, tienen premios, tienen reconocimientos. Por tanto, excelentes, igual, esto es exactamente igual que con investigación, no exactamente igual, ¿no? ¿Sí? Tenemos investigadores estrellas, ¿no? Investigadores que son notables, ¿sí? Y después muchos investigadores pues, que sacan el trabajo adelante, ¿eh? Salvando las distancias, pero es un poquito esto, ¿no? Nobeles solamente se dan unos poquitos y unos al año, ¿no? Y no estamos hablando que tengan que ser Nobeles de esto. Bueno, vamos en concreto a lo que tenemos que hacer. A ver, la evaluación, como hemos dicho, tenéis el documento, ¿no? Os explico muy rápidamente por ir rápido en esto. Tenemos la primera dimensión, planificación y coordinación. En las columnas de ahí veis cuáles son las fuentes de información y están sombreadas aquellas fuentes de información que a los evaluadores les van a resultar importantes, relevantes para poder hacerse un juicio de valor sobre cada una de esas 4 subdimensiones. Abajo veis 3 categorías, profesores a tiempo parcial, jóvenes profesores y senior. Y si os fijáis, los criterios de aplicación de las valoraciones de aceptable o excelente varían de unas figuras a otras, ¿sí? De manera que, por ejemplo, a un joven profesor pues no se le pide que tenga responsabilidades académicas, no es un requisito, ¿sí? Pero a lo mejor sí hay que pedirle pues, que la formación docente la tenga, ¿no? Que se preocupe por formarse en el ámbito docente, pero esto a lo mejor no tiene sentido, de hecho no tiene sentido pedírselo a lo mejor a un profesor senior en términos generales, o puede no ser un requisito. ¿De acuerdo? ¿Veis la modulación? Esa es la primera dimensión. La segunda, el desarrollo de la docencia. Pues igual, en el tema del desarrollo, pues prácticamente todos los criterios son de obligado cumplimiento, menos el octavo de participación en proyectos de innovación docente. Pues no es de obligado cumplimiento, pero obviamente quien lidere proyectos de innovación docente, quien participe en ellos, pues son elementos a considerar para decir, hombre, pues a este profesor probablemente destaque o pueda entenderse que sea una persona, un docente excelente, ¿no? Por este tipo de iniciativas. Pero el resto, pues bueno, pues tendrán que hacerlo. La tercera dimensión, insisto, fijaros en las columnas sombreadas en naranja, porque marcan las fuentes de información que los evaluadores van a necesitar. ¿De dónde vienen? Entonces, en resultados, pues tenéis ahí 5 fuentes de 5 subcriterios. Entonces, ¿los resultados de aprendizaje son importantes? Pues claro. Es el objetivo. El objetivo de todo esto es que nuestros estudiantes aprendan. ¿Sí o no? Pues entonces habrá que valorar si ese objetivo se ha cumplido o no, en qué grado. Habrá que ver la satisfacción global de los estudiantes. Y llamo la atención sobre el criterio 15. Habrá que ver cuáles son los resultados de las acciones de mejora que hemos puesto en marcha nosotros. Esto es, en el autoinforme tendremos que decir, oye, yo me he preocupado, por ejemplo, ponemos un caso, oye, pues los resultados de mis estudiantes pues, son mejorables, ¿qué puedo hacer? Me he planteado objetivos, cambios de metodologías, he visto que me ha dado resultados. Bien, esa preocupación, ahí es donde se va a valorar. Y eso es crítico. El punto 15 es crítico para decir, oye, lo que diferencia a un profesor normal de un profesor que realmente se ha preocupado por mejorar su desempeño docente, ¿no? Y esto va a ser un elemento importante, ¿no? Y después el 16, pues bueno, esto es para premios, ¿no? O sea,
quien tenga evidencias de actividades, pues bueno, porque ha recibido, porque hace publicaciones relativas al desempeño docente, ¿no? Porque ha impartido, porque si alguien en alguna otra universidad buscan a alguien que dé un curso sobre innovación docente, formación, pues llaman a fulanito. Hombre, es un referente fuera de nuestra comunidad, ¿sí? Esto habrá que valorarlo. Pero insisto, esto es ya para destacar. Bien, vamos al autoinforme, lo que importa. Fijaros, el autoinforme es un análisis y una reflexión personales sobre nuestro desempeño docente durante un periodo de los 5 últimos años, en el que destacamos nuestros logros, las dificultades que hemos encontrado, las acciones de mejora que hemos puesto en marcha y, importantísimo, qué estamos dispuestos a hacer para mejorar, a qué nos comprometemos a mejorar. Eso en el autoinforme tiene que quedar muy, muy claro. Pensad que esto lo van a ver colegas, van a leer esto los colegas y los colegas pues saben de qué estamos hablando y saben qué se dice y qué sentido tiene, ¿no? La reflexión tiene que realizarse para el conjunto de las asignaturas impartidas, aunque se pueden hacer referencias a casuísticas particulares que os parezcan relevantes. Lo que se pide, y esto insisto en ello, extensión máxima 6 páginas. No hemos puesto número de caracteres, pero 6 páginas. Y ya sabéis que, como buenos profesores, sabemos quién nos presenta un documento con la letra muy chica y no podemos leer, pues ya nos predispone favorablemente, ¿no? Bueno, pues como tenemos que predisponer favorablemente a nuestros colegas, pues tenemos que hacer una presentación lo mejor posible de ese documento. Son 6 páginas, solamente 6 páginas y nada menos que 6 páginas. Más anexos. Anexos que puedan recoger evidencias que la universidad no tenga y que no vaya a aportar, y que las tenéis vosotros, ¿sí? Y esas evidencias pueden ser desde premios, publicaciones que habéis realizado sobre el tema, pueden ser incluso, yo qué sé, pantallazos de aplicaciones que habéis desarrollado, cantidad de cosas. La casuística es mucha. Es importante que no pese mucho y es importante que en la medida en que se puedan poner hiperenlaces para agilizar esto y agilizarle a los evaluadores la visión y lo que se quiere decir, pues muchísimo mejor. Pero insisto, 6 páginas. ¿Qué es lo que hay que decir en 6 páginas? Pues hay que decir muchas cosas, ¿sí? En la guía tenéis un punteo. Creo que la universidad os ha puesto un formato más o menos rígido. Yo diría, pues el punteo está bien para no olvidarse de las cosas, pero es fundamental que penséis, tenéis que transmitir un mensaje a los evaluadores. La información hay que darla ordenada, pero tenéis que mencionar todo esto y ya veréis cómo lo hacéis. Y podéis hacer llamadas a los anexos si lo consideráis oportuno, porque bueno, pues que vais a aportar evidencias, ¿no? Reflexiones sobre las responsabilidades académicas que habéis tenido, los criterios de asignación. Ya sabemos que hay reglamentos, ¿sí? Pero es importante que esto quien lo va a leer es un tercero. Y al tercero le tenemos que decir, mire, a este profesor, independientemente de que haya un reglamento, y es que no, a este profesor se le asigna esto por esto, y pues es el tema de su tesis o de su proyecto de investigación y es el máximo especialista en la materia en esto y da esta asignatura. O esta asignatura le pilla de refilón. O ha tenido que cambiar de muchas asignaturas en los últimos años. ¿Sí? Todas estas son casuísticas, bueno, estas y muchísimas más que os voy a decir, que no sepáis, ¿no? Pero esa casuística tiene que quedar clara para que el evaluador sepa, tenga el contexto en el cual habéis desarrollado vuestra docencia. Y eso se hace en 2 pinceladas. No hay que enrollarse mucho porque no hay espacio, pero en 2 pinceladas se dice,
qué tipo de docencia y cómo se me ha asignado. Y no hace falta, insisto, ir a reglamentos, sino vamos al contenido. Las acciones de planificación y coordinación. Bueno, ¿en qué medida hemos estado implicados en las guías docentes? ¿Cómo nos implicamos? ¿Hacemos adaptaciones curriculares? ¿No? Lo que hemos hecho se adecua a los resultados previstos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué metodologías utilizamos? ¿Qué cambios hemos introducido en nuestras metodologías? ¿Qué reflexión hacemos sobre ellas? Todo eso es muy importante. El tema de la formación pedagógica, pues depende, será mucho más importante para los jóvenes docentes que para los seniors. El explayarse ahí. ¿Qué tipo de tutorización realizamos? ¿Cómo trabajamos el tema de la tutorización? ¿Sí? ¿Qué procedimientos de evaluación seguimos? Aparte de lo que pueda figurar en la guía, que es la referencia, pero bueno, explicarlo un poquito, esto es importante, y qué resultados alcanzan nuestros estudiantes. Imaginaros que nuestros estudiantes no alcanzan los mejores resultados. Pues tendremos que explicar a nuestro colega por qué eso sucede y qué estamos dispuestos o qué vamos a hacer para intentar que esos resultados mejoren. Es de lo que va esto. Por tanto, ¿se valora el que nuestros estudiantes tengan magníficos resultados? Sí, pero se valora también y sobre todo nuestra iniciativa y nuestro interés por conseguir que los resultados de nuestros estudiantes mejoren. Y eso la evaluación lo premia. O sea, lo que va a hacer un punto clave para que pase una persona de un desempeño aceptable a notable va a tener que ver con esto, con el compromiso que tenga y las medidas que esté poniendo en marcha o haya puesto en marcha para intentar mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Vale, esto es el autoinforme. Vamos, que habéis hablado los decanos y directores de departamento. Bueno, ¿qué se les pide a los decanos y a los directores? Inicialmente, desde la agencia pedíamos que hubiese el informe de un solo responsable. Me dicen que, bueno, que a lo mejor en vez de uno vais a informar departamento y decanos por dos vías, ¿no? Bueno, no hay problema. Pero vamos, la idea fundamental es que probablemente ni el decano ni el director tenga a lo mejor toda la información. Lo que se pide es que haya un responsable o haya dos responsables dentro de la universidad que se encarguen de recabar de otros responsables dentro de la universidad su visión sobre el desempeño docente de ese profesor. ¿Sí? Porque podéis tener coordinadores de secciones, de programas de estudios, de asignaturas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el responsable recaba la información y en función de la información que recaba y que él no tenga, pues elabora su informe. Tiene que elaborar un informe donde las valoraciones que realice tienen que justificarse y tienen que ser discriminantes. Tienen que ser discriminantes para que sean creíbles, pero también, sobre todo, por una cuestión de justicia. De justicia porque nuestro compromiso con la docencia no es igual el de todas las personas. Hay personas que le meten mucho tiempo, mucho esfuerzo a esto, ¿sí? A liderar los procesos, las programaciones, las guías. Y hay otras personas que cumplen solamente, y está bien. Y hay que discriminar. No todos somos iguales. Y el responsable tendrá que decir, oiga, usted sí cumple, pero es que esta persona ha liderado todo, hemos puesto en marcha una nueva titulación y quien ha tirado de la nueva titulación ha sido menganito. Y se ha preocupado de una cosa, de la otra. Hombre, no es justo que se diga que el compromiso, que el desempeño docente de esa persona es igual que de otra persona que pues, ha cumplido adecuadamente, pero que el tiempo lo ha dedicado pues, para publicar sus papers de investigación.
¿sí? Lo cual es muy loable, porque todos contribuimos de distintas formas a la mejora de la universidad, ¿no? Pero tendremos que decir, oye, aquí esta persona ha puesto esto, pues habrá que destacarlo. Esta persona hace esto, lo sabemos que los estudiantes lo valoran especialmente, cuando hay que hacer no sé qué, enseguida, pues que venga fulano. ¿Sí? Lo pongo en términos positivos, porque después excepcionalmente probablemente haya quejas o haya problemas, pues también se pone y se justifica. Igualmente vamos a, fijaros, el informe 3 páginas. Volvemos al tema del criterio de la asignación. Pues, como insisto, hay una triangulación de información. Es muy importante que los responsables académicos traduzcáis a un tercero y decir, oiga, ¿cómo se ha asignado esto? ¿Qué percepción tenéis del grado de competencia de ese profesor en esa materia? ¿Es su tema? ¿Le pilla más o menos lateral? ¿Lleva muchos años con esto? ¿Sí? Son múltiples las circunstancias. Eso es descriptivo. La calidad y la implicación en las responsabilidades académicas, cargos, participación en comisiones. Hay personas que están en todas las comisiones, que se le ocurran, que no solamente están, sino que participan, que hay que llevar cuestiones y ahí están presentando sus documentos o sus propuestas. Y otras que a lo mejor participan, pero no activamente. Pues esto habrá que decirlo. ¿Sí? La calidad, dedicación e implicación en la planificación y coordinación. Escurrimos el bulto, lideramos la coordinación de las guías. El cumplimiento de las guías y programas. Pues en principio cabe pensar que todos estamos cumpliendo las guías y programas, pero de repente a lo mejor nos llegan, pues oye, que esto no se ha cumplido. Están los coordinadores de títulos, ¿no?, de programas, pues tendrán información sobre ello. Valoración de los resultados, igual. Oiga, los resultados en esta titulación, ¿por qué son los que son? ¿Mejores, peores o regulares? Pues el decano o el director de departamento tendrá que dar algún tipo de explicación de por qué eso es así. Y eso ayudará a entender cómo es la reflexión que hace el profesor de su situación, de cuáles son sus resultados, y va a ayudar en esa triangulación de información a que los evaluadores también entiendan por qué pasa lo que pasa. Porque se pueden producir, como bien sabéis, cantidad de situaciones que explican por qué no tenemos mejores resultados, ¿no?, de contexto. Bueno, pues esto se explica. Y en función de eso, pues habrá que valorar cómo enfrenta esa situación, ese contexto, el profesor. Y después posibles incidencias que pueda haber habido en la docencia, porque ha habido, pues yo qué sé, huelgas o quejas, reclamaciones, bueno, lo que sea. ¿Sí? Eso en 3 páginas. Fundamental. No se va a poder evaluar a un profesor, porque si no va a salir evaluación sin evidencias. Si vuestros informes, los informes de los directores y los decanos, no son suficientemente informativos, porque no aporten la información, porque no estén justificados, ¿sí?, o porque no discriminen. Por lo tanto, si no hacéis bien este trabajo, realmente vais a perjudicar a aquellos profesores que realmente estén interesados en que se les evalúe el desempeño docente, porque si no hay evidencias de ello, de cuál es vuestra percepción, unas evidencias que sean razonables, no se podrá llevar a cabo la evaluación. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, yo creo que... Más preguntas. No sé si se me quedó inicialmente de las cuestiones que habéis planteado alguna otra pregunta que... Estamos en tiempo. Por favor. El programa Docentia estaba en marcha, funcionaba. Teníamos una aplicación web que rellenábamos las cosas, etcétera, y ahora se nos plantean unos impresos distintos. Entonces, ¿no vamos a seguir utilizando la aplicación web que en su momento funcionaba? Gracias. A eso seguramente te puedo contestar yo. O sea, ahora, lo que hemos hecho después del parón que hubo del programa Docentia, porque los miembros de la comisión de Docentia, pues la verdad es que bueno, digamos que les parecía que que los autoinformes de los profesores se repetían, es decir, que había profesores que presentaban prácticamente el mismo autoinforme, cambiando su nombre y alguna cosa más,
que era, bueno, había bastantes protestas en un momento de cómo sobre cómo era el procedimiento y sobre todo respecto a lo que era el autoinforme del profesor, y entonces se presentó hace unos cuantos años otro modelo donde realmente todo el peso se presentó a evaluación por parte de la agencia, un nuevo programa docencia interno de la universidad para que la agencia lo valorara. En ese programa, sí, resumiendo mucho, se hacía mucho hincapié, digamos que la comisión se fue un poco al otro extremo, pues en lugar de tanto peso al autoinforme del profesor, el autoinforme del profesor, una cosa prácticamente muy reducida y sobre todo el peso era para las encuestas. Eso no tuvo una valoración favorable por parte de la agencia, porque además consideraban que no aseguraba que los informes fueran discriminantes, por distintas cosas, y eso se paró y ha estado muchos años parado. Ahora lo que ha sucedido es que la agencia, en una reunión, nos dice a vicerrectores y técnicos de las universidades de Castilla y León, de las públicas y de las privadas, que va a poner en marcha un servicio de evaluación de la actividad docente. Y entonces, pues hablándolo con Javier de Frutos, con el vicerrector de profesorado, que por una parte teníamos llamadas, correos electrónicos de profesores que nos decían que estarían interesados en que esto se volviera a poner en marcha, y por otra parte el ofrecimiento de la agencia a hacer ellos esa evaluación, es por lo que ahora me ha presentado el vicerrector, pero ahí delante también están mis compañeros Félix y Ludi. Félix es el analista del gabinete, que muchos le conocéis, y está intentando preparar todo la manera de recoger todo este cúmulo de informes y evidencias y que sea hacerlo de la forma más sencilla para vosotros. Es la primera vez que hacemos esto, el programa nos lo han presentado hace unos meses y estamos en contacto con la agencia para hacerlo de tal manera que satisfaga a la agencia en cuanto a los requerimientos que debe tener esta información, como está diciendo Carlos, de cómo debe ser, y también que sea de la manera más automática y más sencilla posible, porque, claro, es informe a informe y hacerlo de manera manual, lo que hacemos al final es multiplicar los errores. Pues yo creo que todos en esta actitud colaboradora que nos define, nos adorna y que tenemos, pues yo creo que todos podemos hablar de cosas que se pueden mejorar, de esto, estamos aprendiendo todos de este ofrecimiento que nos ha hecho la agencia y que nosotros pues nos parece que da respuesta a las inquietudes de algunos profesores. Por supuesto, la participación es voluntaria. Quiero decir con esto que hemos recibido un correo electrónico ayer de una persona pues que le parecía que en estos momentos le ha surgido alguna cosa y que prefiere darse de baja, pues por supuesto. O sea, quiero decir que todo... Que ya nos conocéis, que nos llaméis, que nos contéis las dudas que tengáis y que intentaremos solucionarlas o preguntarlas para poder resolverlas. He dicho que estaba Félix y está Ludi, que Ludi pues os va a ayudar a hacer el autoinforme, y a los responsables académicos pues también las dudas que tengáis. Bueno, pues va a estar Ludi del gabinete a vuestra disposición y yo también, por supuesto. Plazos. Yo creo que para todos, sí. A partir de cuando recibáis esta información que os estoy diciendo, que va a ser, esperamos que sea la semana que viene, pues yo creo que podemos contar con 3 semanas, por ejemplo, si a la agencia le parece bien. O sea, en 3 semanas, quiero decir, yo también he vivido, como el profesor Alberola, la época de los autoinformes y había mucha gente que lo hacía, iba a decir la última semana o el fin de semana inmediatamente anterior. O sea, quiero decir que yo creo que 3 semanas teniendo la información delante y un máximo de 6 hojas
Los profesores y 3 páginas. Creo que es razonable. De todos modos, por supuesto, depende un poco de la agencia. Habíamos estimado tener nosotros la información a mediados de marzo. Depende también de la agencia. Todas estas cosas que dependen, digamos, de la universidad, os las vamos contando. El objetivo de hoy era que el técnico de la agencia que lleva este programa pues pudiera tener un encuentro con vosotros para ir desmenuzando un poquito aquellos aspectos en los que los evaluadores de este programa van a incidir en la evaluación del desempeño docente. Esa era la idea. Bueno, ¿el tema de las encuestas va a estar disponible para los departamentos? Las encuestas de los profesores para evaluar. Las encuestas de los alumnos que hacen sobre los profesores, los departamentos a la hora de discriminar. Se los damos, quiero decir. No, centros y departamentos en principio no van a ver los resultados de las encuestas porque entendíamos que esto podía generar un sinfín de protestas. De momento pensamos que no, pero esto es... Vamos aprendiendo. Perdón. Bueno, a mí se me plantea un problema con el responsable académico del departamento, porque yo como directora de departamento y de un departamento muy grande de la UBA, realmente quiero preguntar, ¿hay que determinar a un responsable académico o se da por supuesto que es el director? Lo digo porque yo tengo 5 áreas distintas con un planteamiento completamente distinto. Hay una gran cantidad de información de todas estas cuestiones que teóricamente yo como directora debería aportar que desconozco. Entonces, yo no sé si es posible en algún momento designar un responsable académico que pudiera ser el secretario, si es de otro área de conocimiento, o la comisión directamente, la comisión de evaluación académica que la tiene el departamento, puede intervenir. Ese es un problema que, bueno, en mi departamento todas estas cosas pueden ser muy complejas y muy difíciles. El planteamiento es que la universidad emita un informe como responsable de la docencia. Somos conscientes, obviamente, que la información que hay sobre el desempeño docente de un profesor puede estar muy dispersa, ¿sí? Bueno, la cuestión es que alguien o alguienes, o más de una persona, se encarguen de recabar esa información y emitir un juicio de valor, ¿sí? Entonces, que eso es el decano, que es el director de departamento, que es una comisión, pues posible. Vamos a ver, esto es una cuestión ya interna de la universidad, pero cuidado con las comisiones porque ya sabemos que se pueden diluir y al final los informes salen que no discriminan. Y pensad, si hablamos de responsables, insisto en el término, responsable. Responsable implica que tiene una responsabilidad y que tiene que ejercer su responsabilidad, en este caso, que es valorar el desempeño. Y eso no implica que tenga toda la información, lo que implica es que va a hacer un esfuerzo por recabar esa información y por emitir un juicio de valor justificado sobre esa información. ¿Cómo se lleve a cabo? Nosotros, igual, esto ya es más una cuestión interna de la universidad. Bueno, yo quería hacer primero una reflexión respecto a las encuestas, porque creo que habrá que cambiar un poco cómo lo hacemos, porque yo creo que va a haber muchos profesores que no van a tener el 50% de los matriculados de respuesta. Y si ese criterio es relativamente estricto, pues habrá que mejorar para que eso funcione mejor, ¿no? Y luego quería preguntar, ya directamente a ti, que ya que has venido a hablar un poco con nosotros, entiendo que este programa has dicho que desde 2007 está en aplicación, entiendo que se aplica a otras universidades. Me gustaría saber un poco qué resultados, esa pirámide que decías, ¿hay resultados ya de otras universidades? ¿De cuántos excelentes hay? ¿Cuántos hay datos? Vamos a diferenciar dos cosas. Una cuestión es el programa Docentia, que lleva efectivamente desde el año 2007 en funcionamiento, y otra cuestión es este programa que ponemos en marcha por primera vez este año y que lo vamos a poner en marcha por primera vez con la Universidad de Valladolid y con la Universidad Pontificia de Salamanca en este curso. Y es
distinto una cosa de la otra. Este programa que lanzamos ahora, esta evaluación, la hacemos dentro del marco del programa Docentia, pero es solamente, digamos, una parte del programa que es importante, pero no es todo el programa. El programa implica qué se hace con estos resultados, qué va a hacer la universidad con estos resultados, básicamente. Entonces, importante separar estas cuestiones. El programa el programa Docentia como tal, en nuestra comunidad autónoma solamente hay 2 universidades que lo tengan certificado. Universidad de Burgos y la Miguel de Cervantes. Obviamente tienen una ventaja competitiva, que es obvia, que es el tamaño, ¿no? Hacer estas cosas con universidades pequeñas es más fácil, ¿no? Y sí, hay datos y yo os he puesto ahí cuellos de botella, cuestiones que están costando y cuesta mucho el que los programas sean suficientemente discriminantes. Esto es un problema. Cuesta mucho que los informes de los responsables académicos sean discriminantes. Y constantemente nosotros hacemos una reunión todos los años donde hacemos una evaluación y un seguimiento de cómo es el grado de implantación y desarrollo en todas las universidades y insistimos una y otra vez en estas cosas para intentar mejorarlo. Si hemos lanzado este programa concreto de evaluación del desempeño desde la agencia, lo hacemos, no lo hacemos a iniciativa propia, lo hacemos a petición de las universidades. Las universidades nos han planteado que realizar esta evaluación generaba, bueno, tensiones, situaciones que no son las mejores, ¿no? Y que convendría externalizar esta evaluación. Y por eso hemos asumido el reto. Entonces, lo que hacemos es asumir ese reto e intentar hacer una evaluación lo mejor, vamos a intentar lo mejor posible, basada en esta lógica de evaluación por pares, una comisión técnica experta y, bueno, pues que sea lo máximamente garantista, ¿no? el procedimiento. Y vamos a intentar cumplir lo que a veces las universidades no consiguen cumplir, ¿no? Pues que se evalúe efectivamente con evidencias, que no se esté evaluando a los profesores sin suficientes evidencias o fuentes de información y que los resultados sean realmente discriminantes. Porque el hecho de hacer la evaluación interna dentro de las universidades propicia que la pirámide, en vez de ser así, sea invertida. Y esto hay que corregirlo. Hay que corregirlo porque, si no, el sistema pierde credibilidad. Cuando vamos a las acreditaciones, pues también esto va a generar ruido y tenemos que conseguir hacer una evaluación, digamos, lo más seria posible, ¿no? Entonces, hay datos, los datos son mejorables, hay problemas que he señalado y lo que intentamos con todo esto es resolverlos. He querido entender, gracias Mercedes, que íbamos a disponer de una serie de evidencias que tenían que ver con el encargo docente del profesor y con los resultados con el encargo docente y con los resultados de las asignaturas, ¿no? O sea, como responsables de centros o departamentos, accedemos al encargo docente y a los resultados de las asignaturas. Vale. ¿Cómo evaluamos el grado de cumplimiento del encargo docente? Porque lo que tenemos es el encargo docente y el resultado de la asignatura. Es decir, a priori, salvo que haya habido algún desastre, el grado de cumplimiento del encargo docente es correcto en todos, con lo cual la mayoría de los informes, o sea, ¿cómo es de discriminante con esos 2 indicadores? Porque cumplimiento del encargo docente, ¿sí o no? Bueno. Resultados de las asignaturas, pues lo que vemos es el porcentaje. No sé si me explico. Insisto en la idea, hay fuentes que son más o menos objetivables, otras a lo mejor lo son menos. Insisto, como decanos y como directores de departamentos podéis tener una visión y además se supone, si estamos en un sistema de garantía de calidad, cuando vienen todas las comisiones y se hacen todos estos informes, estamos diciendo en los informes que hemos cumplido o no hemos cumplido nuestros programas docentes, ¿sí? Pues habrá que decir si se ha cumplido o no se ha cumplido y si se ha cumplido con excelencia o no. Y eso lo tenéis que recoger. Entonces,
salvo que haya habido alguna incidencia muy llamativa, si el indicador es encargo docente, ¿cómo evalúo el grado de cumplimiento del encargo? No es el indicador, esa es una de las fuentes y las fuentes son múltiples. Las fuentes van desde el buzón de sugerencias hasta lo que me han dicho los estudiantes, hasta lo que me ha dicho otro compañero. Pero si no accedemos a esa información, no hay indicio. ¿Qué indicio de lo que me han dicho los estudiantes? Es decir, al resultado de la encuesta es del profesor, no es del departamento ni es del centro, con lo cual no accedemos a resultados de la encuesta, salvo que haya algo en el buzón o salvo que haya habido una incidencia muy contrastable. En el 99,9% de los casos disponemos de ¿qué datos objetivos? Corregidme si me equivoco, por favor. Encargo docente y resultados de las asignaturas. Vamos a ver, poneros en el lugar del evaluador. No, poneros en el lugar, porque probablemente algunos de vosotros pueda ser para otra universidad o en algún momento evaluado, o es de otra, o lo es de proyectos de investigación, o lo es de plazas o lo que sea, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando entre colegas, ¿sí? Entonces, al colega que viene de fuera le tiene que decir un responsable académico, ¿qué me puedes decir de este compañero? Entonces, el otro colega pues va a decir, ya sé lo que me estás diciendo. Sí. Y cuando va, sí, ¿y eso no es suficiente? Cuando vamos a un juicio, vamos a irnos a otro extremo y no tiene nada que ver, pero cuando vamos a un juicio hay evidencias, ¿no? No, pruebas no, y opiniones, de decir, oiga, ¿y usted qué? ¿Cómo lo ha visto? A ver, a ver si entendemos el proceso. Por favor, lo que se busca con todo esto es triangular información. Triangular información, ¿sí? O sea, ¿qué dice el profesor sobre su desempeño? ¿Qué dicen los responsables? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué información me aporta? Y hay alguien que cruza toda esa información y dice, vale, me hago una situación. Es lo que estamos haciendo. ¿La opinión de los responsables es importantísima? Claro que lo es, pero pensemos que eso tiene que estar contrastado después, que hay alguien que va a contrastar esas opiniones, esas visiones con lo que dice. O sea, pensad, los estudiantes pueden decir que es un magnífico profesor o que es un pésimo profesor. Pues es muy importante conocer cuál es la opinión, la visión que tienen los responsables académicos del desempeño de ese profesor. ¿Sí? Quería contestar a dos preguntas que han sido recursivas, que es el acceso a las encuestas docentes. Pero el acceso a las encuestas docentes está bien, pero yo creo que en este contexto no se debe utilizar, porque entonces todas las informaciones serían la misma. O sea, el profesor accede a sus encuestas, sabe lo que los alumnos han opinado de él y obviamente en el autoinforme va a decir por qué esas encuestas han sido así. Si también los responsables académicos, los directores de departamento, los directores de centros encargados en cada caso acceden a la misma información y hacen su informe relativo a la misma información, solo tenemos un criterio, que es la encuesta docente, y yo creo que eso no es lo que el programa pretende. Que el programa, como ha dicho Carlos, pretende triangular, pretende tener tres fuentes diferentes de información sobre el mismo asunto. No sé si esto va. Respecto, claro, los datos, es decir, los datos objetivos proporciona la universidad, lo que nos ha dicho Mercedes antes. ¿Qué deberíamos hacer? Pues recabar información, evidentemente en centros grandes, pues es obvio que va a ser indispensable, pues de los coordinadores de título, de los coordinadores de asignaturas, si existen, los coordinadores de curso, que existen en muchos títulos, son casi todos, o deberían existir, etcétera. Es decir, de aquellos responsables que están relacionados justamente con la docencia. Tendrán información de que te voy a decir yo, de por qué una asignatura tiene un 70% menos de éxito que otras. Si la media está en 90% de éxito en una titulación, ¿por qué una tiene un 10? Es decir, ¿por qué una es un cuello de botella? ¿Por qué no? Porque, claro, pueden pasar muchas cosas. Y esto es justamente la información que debe fluir desde los coordinadores de título
hacia los responsables que van a finalmente a ver cómo es el grado. Yo creo que esto es así, pero no se trata de repetir, digamos, datos objetivos, como encuestas, que no sé si es muy objetivo, pero es un dato, de resultados de las encuestas o números, o etcétera. Y luego hay un juicio que también los propios responsables pueden hacer. El encargo docente no es el mismo, el de un profesor que tiene pocas horas, el de un profesor que tiene muchas. Hay veces que por razones distintas estamos sometiendo a muchos profesores a una presión muy grande de asignaturas nuevas, títulos nuevos, etcétera. Yo creo que estos son los datos que deben reflejarse en ese informe. Dentro de lo que yo he entendido, no tomemos esto como una verdad. Sí, me gustaría decir solamente, tengo muchas cosas que decir. Una primera es que este es un sistema al que no estamos acostumbrados porque en nuestra universidad generalmente todos los procedimientos que se hacen se someten en cierto modo a información pública previa para que se ponga a las dudas, se traten de mejorar, etcétera. Esto no lo hemos encontrado de repente y esto creo que no es una información, esto es una decisión, es un programa. Es decir, yo creo que ese programa requiere de muchas adiciones y le voy a decir una de las cuales. Nosotros, en nuestro centro, casi todas las decisiones que se toman, creo que casi todos los centros, son bastante colegiadas porque se toman en comisiones. El decano no viene un día por la mañana, que le ha sentado mejor o peor el café de la mañana o el orujo, lo que tome, y dice, este me cae bien y este me cae mal. Siempre son comisiones. Yo creo que aquí ustedes hacen justo lo contrario. La decisión es unipersonal. O sea, yo, como decano, el tiempo que esté, voy a tomar las decisiones que yo quiera en función, seguramente, lo haré, intentaré hacerlo bien, pero puede ser que alguien me caiga muy mal y lo haga mal. Yo creo que eso es una salvaguarda que habría que tener y yo creo que deberían de ser las comisiones de docencia, las que fuesen en cada centro, las que, eso sí, firmadas por un responsable, que podría ser en este caso. No, es que eso no es lo que yo he oído. Yo he oído que tiene que ser una persona. Porque hay que hacer, según entiendo yo, hay que hacer una discriminación literaria. Es decir, entiendo yo literaria, que no todos los informes sean iguales, pero si todos son igual de buenos o todos igual de malos, pues serán todos iguales. O yo no lo entiendo bien, que puede ser también, es posible. Claro, es que yo literariamente tengo que añadir unas ideas para que parezca diferente. Y yo de literario ando poco. Es más bien, no sé si estoy diciendo algo. Yo, desde luego, les pediría que esto, ya no tiene solución, evidentemente, pero yo les pediría que este tipo de cosas las consultasen con los que vamos a tener la obligación de hacerlo. Porque ustedes a mí me imponen, como decano, la obligación de hacer una cosa, me imponen, en cierto modo me la imponen, pues lo lógico es que previamente me digan, ¿y cómo lo ves tú esto? Y yo les diría, pues yo veo estos puntos que tampoco me parecen tanta importancia. Quiero decir, algo meramente por la seguridad de aquellos profesores que pueden llevarse mal conmigo. Yo solo digo eso, yo ya no sé, por ejemplo, eso existe, ¿no? ¿O no existe eso? A ver, primera cuestión. Nosotros como agencia no imponemos absolutamente nada. He intentado desde el primer momento decir que estamos aquí y ponemos esto para apoyar y ayudar a las universidades. ¿Sí? Segundo, he dicho antes que este programa no nace a iniciativa nuestra. Hemos intentado dar respuesta a una demanda de las universidades. Las universidades tienen responsables que manifiestan las inquietudes que tienen y las dificultades que les plantea. El programa lleva desde el 2007, donde la Universidad de Valladolid empieza a dar sus pasos. Es más, empezó en el 2005. ¿Sí? Han pasado muchos años y, desafortunadamente, la universidad no tiene certificado el programa. Esto a la agencia, al sistema, nos preocupa. Y queremos ayudar a la Universidad de Valladolid, a la de Salamanca, a todas nuestras universidades para que superen esta dificultad. Y por eso ponemos esto en marcha. Participar en el programa, en Docentia, también es voluntario. ¿Por qué? Porque son herramientas que intentamos dar a las universidades para que consigan poder garantizar esos requerimientos que vienen, porque están en el espacio europeo de educación superior, implica compromisos, implica obligaciones.
tenemos que garantizar determinadas cuestiones. Entonces, nosotros estamos para ayudar. Eso lo fundamental. El programa, todas las sugerencias, también he dicho, este programa que lo lanzamos inicialmente tendremos que hacer la correspondiente metaevaluación porque si no, no sería un programa de calidad y tendremos que introducir mejoras, sin duda, y bienvenidas serán. Cuando decimos, pero hay que empezar a andar, y vamos a empezar a andar de forma además voluntaria. El cómo se recaba la opinión, cuando utilizamos el término responsable académico, nosotros en el documento que se plantea de manera abstracta y genérica. Lo que decimos es que tiene que haber alguien en la universidad que se responsabilice de emitir ese informe. El cómo recaba esa información, porque esa información, insisto en lo dicho antes, estará probablemente dispersa, haya distintas visiones, porque imparte un profesor docencia en varios títulos, en varios cursos, en tal. Bueno, pues lo suyo, pero ahí ya no entramos, esto ya es un problema de gestión interna de la universidad que verá cuáles son los mecanismos más adecuados. Es que algún responsable, se encargue de recabar esa opinión y emitir un juicio justificado y un juicio en términos de 4 valoraciones, realmente de 3, que estamos diciendo, vale, esta persona cumple, no, esta persona realmente ha destacado. ¿Y ha destacado por qué? Porque, mire, ha estado en esto, ha hecho esto, ha hecho estas propuestas, siempre está ahí. O esta persona es excelente, no, es que esta persona ha liderado todo el proceso. Es que tenemos evidencias de que los compañeros y tal destacan tales cosas. Es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de muchas más categorías. Nadie. Bueno, pues entonces no. Claro, quiere hacer. A ver. Perdone, sí. Y acabo, discúlpeme. Si ustedes hubieran expuesto esto a concurso, digamos, a ideas o a decir algo, le hubiéramos dicho, por favor, eso no tiene viabilidad, porque hay muchos centros y no somos los peores. Bueno, hay uno peor, ¿no? Pero bueno, no somos casi los peores. Nuestros profesores no pueden ser evaluados en el programa de docencia. Ninguno. A ver. El programa Docentia se viene diciendo, insistiendo en la importancia de las encuestas docentes desde el año 2005. 2005 se viene insistiendo que esto es importantísimo, que es clave. ¿Sí? Se viene diciendo. Después es responsabilidad ya de cada institución de cómo lo lleva a cabo o lo deje llevar. Lo que no podemos hacer, y esto si es de medicina, usted lo puede entender perfectamente, lo puedes entender perfectamente. No podemos hacer un diagnóstico sin evidencias. Por tanto, no podemos evaluar, si no hay evidencias de un profesor de medicina, no lo podemos evaluar. José María, un minuto, por favor. A ver, porque nos podemos enzarzar aquí, José María, que nos podemos enzarzar aquí varias horas en este tema, en un tema en el que, por otra parte, estamos casi todos de acuerdo, en que efectivamente el tema de las encuestas, como ha supuesto a muchos profesores, casi la mitad de los que voluntariamente han querido acceder al programa no han podido por el tema de las encuestas. Entonces os estoy diciendo que a muchos profesores están afectados por eso, no solo de medicina, sino de muchas otras áreas. Eso lo único que nos tiene que decir a los responsables es que tenemos que hacer algo de una vez para que haya más participación en las encuestas. A lo mejor la idea de regalar un pincho para que participasen no era buena, y hay que hacer otra cosa. Que no lo sabemos en este momento, pero sí te digo que justamente dentro de este proceso está el compromiso de intentar hacer algo. A lo mejor tenemos que volver al papel de antes, cuando íbamos aula por aula a rellenar la encuesta en papel y que lo leyese un lector óptico, y resulta que las nuevas tecnologías nos han perjudicado. Habrá que analizar por qué en un momento determinado las encuestas sí que se contestaban y hoy en día las encuestas en muchos alumnos no las contestan. Y tendremos que actuar, pero eso no quiere decir que el sistema esté mal. O sea, quiero decir, este sistema
este sistema lo que nos dice es que desde los propios profesores, los directores de departamento, los coordinadores de título, los decanos y, por supuesto, desde el rectorado, tenemos que empezar a actuar ya para aumentar el índice de participación de la encuesta docente, que es algo que no lo digo yo, sino que lo han dicho miles no, porque no ha habido, pero todos los vicerrectores de la cosa que me han precedido, tanto de profesorado como de ordenación académica, que me han precedido, han estado siempre con la idea que hay que aumentar la participación en la encuesta. Esto es una obviedad, estamos todos de acuerdo y tenemos que trabajar para ello. Y ahora tenemos, yo creo, que una razón objetiva para hacerlo, porque si no, nuestros profesores no van a poder ser evaluados en docencia. Y si no van a poder ser evaluados, como nos han dicho antes, alguno va a tener más dificultades. Afortunadamente todavía no es exclusivo, todavía no es, si no tienes la evaluación no te acreditas, pero van a tener más dificultades para acreditarse. Y esto que ha empezado en unas pocas áreas, me consta que va a extenderse al resto de áreas de conocimiento en ANECA. La petición para a la hora de justificar la docencia, tener la acreditación docencia. Y supone que esta es una de las razones por las cuales nosotros no tenemos acreditado nuestro programa de docencia, junto con los autoinformes y junto con los informes de los responsables de centros, que sé que es una molestia enorme, pero que es por lo que tenemos que trabajar si queremos tener ese programa acreditado. Es decir, si queremos tener evaluaciones de nuestros profesores de la docencia que les sirvan a ellos para algo a la hora de su acreditación. Es un esfuerzo que yo creo que debemos hacer, que supongo que poco a poco iremos aprendiendo. Supongo que la primera vez en la agencia nos dirán eso que habéis hecho no nos vale, tenéis que hacerlo de otra manera y ya iremos aprendiendo. Esto es así, esto es con lo que tenemos que vivir. Sobre la advertencia, llamémoslo así, de que el hecho de que los informes de los departamentos o de los centros no sean suficientemente discriminantes va a perjudicar a los que lo pidan, ¿no? Entonces, claro, eso depende, porque yo entiendo que no debemos hacer informes relativos a los solicitantes de esta convocatoria, sino que deberían ser informes independientes de cada uno de los solicitantes. Pero, claro, ante esta advertencia, pues lo mismo, alguno que quizás no nos parece, en un caso general, si tenemos en cuenta al 100% de los profesores de nuestra escuela, que no destacaríamos, pero a lo mejor entre los 5 que lo han pedido, vamos a destacar a uno, porque si no lo mismo perjudicamos a todos. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. Tenemos que hacerlo relativo a los que han solicitado la convocatoria para evitar ese problema, porque yo entiendo que lo ideal sería hacerlo justo. Lo justo y ya está, pero si lo justo es que todos sean iguales. A ver, el tema, el problema no es que las valoraciones, o no es solo que las valoraciones que podáis emitir en términos de adecuado, excelente o notable sean las mismas. No es solamente eso, es los argumentos que se utilizan y las justificaciones. Entonces, obviamente tenéis que analizarlo en el contexto donde estáis. Esto no es una evaluación respecto a 5 los que se presentan, es una evaluación respecto a lo que sucede en vuestro centro, en vuestro departamento, que es lo que hay. Entonces, ¿por qué? Porque lo suyo, y esperemos que a todos nos vaya bien, a la universidad y a la agencia con esto, y el proceso vaya bien, pues lo suyo es que poco a poco vayamos arrancando con esto. Hay que ser conscientes, obviamente, que esto, que llevamos muchos años donde hemos avanzado poco. Algo hemos avanzado, pero no hemos avanzado lo suficiente. Pues no vamos a solucionar lo que no hemos solucionado en todos estos años, no lo vamos a solucionar solo en un año. Va a requerir un proceso, porque las encuestas, las evidencias, van a requerir, pues, si no se tienen, pues varios años para que existan datos. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse a intentar conseguir, pues, mejores encuestas, mejores informes, mejores autoinformes y tal. Pero esto no es un punto final. Estamos arrancando algo para intentar, desencallar un poco la situación, ¿no? Bueno, yo soy director de un centro. Entiendo que soy responsable. No tengo muy claro qué es eso de ser responsable académico. Y me voy a dirigir al vicerrector, y lo siento, Javier, que estás tú solo, pero yo creo que en la universidad
algo hay que hacer. Es decir, no podemos tener tantas cosas encima de la mesa y creo que los que me conocen saben que no soy sospechoso de estar en contra de estas cosas. Yo soy partidario de las acreditaciones, de los programas de calidad. Pero ahora estamos hablando de un proceso de acreditación del profesorado. Afortunadamente es voluntario, no va a ser obligatorio para todos. Estamos hablando de que el profesor hace un autoinforme, el responsable del departamento hace otro informe y el director o el decano hace otro informe. O sea, yo, por ejemplo, ¿cómo puedo discriminar si un profesor ha cumplido su guía docente o no la ha cumplido? Al final, lo que me diga el director del departamento. Y al final, este tema ya se habló en su día, estas cosas. ¿Y cuál fue el resultado práctico? Pues que cuando nos reuníamos con Docentia, todas las comisiones de evaluación, pues al final los departamentos y los directores y decanos hacíamos un corta y pega. Pues no sé, si hay que buscar algún sistema, si hay que simplificar. En mi centro está metido en el asunto de elencos, que también lleva la SUCIL, y yo creo que estamos duplicando y triplicando la información. No sé. Yo creo, Javier, esto es simplemente un comentario personal, la universidad debe plantearse una política de calidad clara y a largo plazo. No se acaba este rectorado y empezamos otra vez, porque la calidad, si no la ponemos en marcha, no vale para nada. Y yo estoy metido en el programa Elencos, sospecho que, no sé, lo pasaremos, sospecho que sí, y nos quedaremos así hasta que dentro de 5 años pues volvamos a ver qué hacemos. Entonces, no sé si empiezo a pensar que si todo esto tiene mucho sentido, porque la gente se me levanta en armas. Se me levantan armas. Y si ahora les pido otro informe y otro informe y otra comisión de evaluación, y vamos, los departamentos, si tengo aquí un director de departamento, pues está en la misma situación. Que me parece muy bien, Yo soy muy partidario, pero yo creo que tenemos que simplificar. Simplificar, porque, por ejemplo, entiendo que esto lo lleva Javier, que es el vicerrector de profesorado, iba a decir infraestructuras. Pero este es otro tema. Y entiendo que la vicerrectora de ordenación pues es un poco la responsable de otros programas de acreditación. Yo creo que algo tenemos que pensar, de verdad. Que, sobre todo que nos simplifique el trabajo. A ver. Otra cosa, alguien me explique cómo puedo yo discriminar sobre un profesor u otro en cuanto a opiniones de los estudiantes. Yo no tengo ninguna opinión de estudiantes de un buen profesor, las tengo de los malos. ¿Y qué hago? Yo pongo en el informe que fulanito, porque un estudiante me ha dicho que es un patán, ¿qué hago? ¿Lo pongo? En fin, si hay algún decano o director que se atreva, pues... El programa que lleva, como digo, tanto tiempo, está obviamente vinculado con ese otro programa de elencos, o como está con el programa de ANECA ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. En elencos hay una serie de puntos que tienen que ver con qué hace el centro para garantizar la calidad de sus profesores y qué hace el centro para demostrar que la enseñanza está centrada en el estudiante. Esos puntos de elencos se sustituyen por esto, si se tiene esto. Todo eso está junto. Eso está junto. Está. O sea, no es una duplicación. Eso, en el momento en que se tiene, no se mira, ya está. ¿Sí? No hay una duplicidad. Porque de lo que se trata y forma parte de un sistema de garantía institucional de la universidad. Si la universidad tiene esto, son puntos, he señalado ahí los puntos de ENCUA, el 1.3 y el 1.5. Eso es lo que cubre el programa. No cubre otros aspectos del sistema de garantía. Cubre esos dos aspectos. Entonces, y lo hace a través de este tipo de sistemas y que intentamos, que es voluntario y que intentamos lanzar y que se implante, pero no duplica, sino sustituye. No todo el programa, sino esa parte del programa de elencos. ¿Vale? No hay contradicción.
El otro día hablamos por teléfono y me comentaste que como sustitución a los indicios que son las encuestas de los alumnos, quizás se podrían utilizar encuestas recabadas por los propios profesores, por ejemplo, dentro de un proyecto de innovación o sencillamente porque haces tus propias encuestas. ¿Cómo tendrían que ser esas encuestas para que realmente se pudieran utilizar como indicios sustitutivos a las encuestas de alumnos? A ver, lo hemos estado hablando con el vicerrectorado. O sea, la voluntad es ver cómo podemos garantizar que se pueda llevar a cabo la evaluación de todo, sobre todo en este primer momento, de todos aquellos profesores que deseen ser evaluados, y si en algún momento puede faltar algún tipo de evidencia, ver en qué medida puede ser sustituida parcialmente por alguna cosa. Este podría ser un caso. Entonces, todos esos casos que se salen de la norma habría que verlos, como no van a ser tantísimos, habría que verlos cada uno en su contexto y ver cuáles son las fuentes, los datos o lo que hay. Pero sí que cabría la posibilidad, y eso también entra dentro de los anexos que uno puede aportar como evidencia, de decir, oye, pues mira, yo por ejemplo también, ¿no? Yo a mis alumnos, independientemente que se haga esto, pues siempre les paso al final algún tipo de encuesta para recabar la información. ¿Por qué? Porque me interesa saber lo que han pensado en caliente. ¿Ya? ¿Para qué? Porque quiero cambiar las cosas. Entonces, pues recabo esa información y es material de trabajo mío. Eso me consta que lo hacen más profesores, pero tampoco es una práctica generalizada, ¿no? Aquellos que lo hayan hecho, pues hombre, pues habrá que ver cuáles son los resultados y cuánto es lo que le falta para llegar a esas 10 encuestas y cómo se podría subsanar. Sí, se podría mirar dentro de esa voluntad pero habría que ir un poquito conjugar esas dos, porque finalmente lo que hay que intentar garantizar es que nosotros vamos a llevar esa información a unos evaluadores y a una comisión, y esa comisión tiene que tener fuentes para poder emitir un juicio. ¿Sí? Entonces, pues, vale, pues no es exactamente esta fuente, pero es esta otra, me complementa, veo. Yo entiendo que por el momento se analizarán los casos de forma particular, pero yo creo que sería muy interesante que vosotros que estáis más cerca de las comisiones también nos pudierais dar unas guías de qué tienen que incluir esas encuestas o cómo tienen que ser o en qué condiciones se tienen que realizar para que luego la comisión lo vea como realmente válida y que puede sustituirlas. Pues vamos a ver, estamos todos en un proceso de aprendizaje en esto. Estamos lanzando el programa, vamos a tener que ver cómo funciona y tal. Lo que sí que yo diría que este tipo de encuestas no deben ser sustitutivas, no deben sustituir a las que haga institucionalmente la universidad. O sea, yo creo que es bueno que, si un profesor lo considera oportuno, tenga sus propias encuestas, pero eso no debe desincentivar a que la universidad tenga también sus propias encuestas. Entonces, yo no pondría tanto el foco en eso, sino más en intentar solucionar el problema de decir, bueno, ¿por qué institucionalmente tenemos más en unos centros que en otros, en unos cursos que en otros? No somos capaces de recabar una información mínima. Yo creo que lo que hay que poner el foco es eso. Y coyunturalmente, puntualmente, decir, oye, pues vamos a intentar ayudar, apoyar al profesor que quiere ser evaluado y por poca cuestión o tal se puede. Pues bueno, vemos. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, yo no veo... la propuesta yo creo que es interesante. Y yo no veo el problema en la propuesta, sino cómo lo va a implementar la universidad. Esto como yo responsable de departamento, otros de Jesús Ángel lo ha dicho igual, es decir, con la información que tenemos, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos implementar esto? Los documentos que habéis pasado me parecen lógicos, ¿de acuerdo? Pero yo no sé cómo yo puedo justificar, discriminar y aportar evidencias. Al final en muchos casos, yo sé de mi departamento, yo hago un informe rápido, pero es mi opinión. Eso entiendo que no tiene que ser así. Y eso es un problema de la universidad. Entiendo que no del programa de ASUCIL, sino la universidad como qué fuentes de información, qué evidencias o cómo hacemos eso. La pregunta no va para ahí casi. Sí, me he dado.
Que contesta un poco a José María también cuando hablaba. Evidentemente, los responsables podéis recabar la información de quien queréis, que antes también lo decíamos, de los responsables de, digamos, de las asignaturas, de vuestra, podéis generar, yo creo que ese es el espíritu, una comisión dentro del departamento que evalúe a las solicitudes y cómo dentro de la autonomía de gestión del departamento. Lo que tú te estás refiriendo es una cosa completamente distinta, que ojalá tuviésemos algún procedimiento objetivo para valorar el grado de cumplimiento de profesores, etcétera. Esto es así, eso es real y no lo tenemos ahora en este momento. Supongo que en algún momento lo tendremos, porque es evidente que los tiempos van por ahí y que, por tanto, tarde o temprano pues habrá que implementar ese tipo de digamos, evidencias objetivas sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones docentes. Lo que no vamos a poder nunca implementar, me temo, o es mi opinión personal, que a lo mejor los expertos me dicen lo contrario, es el grado de cumplimiento ese más subjetivo sobre la calidad de lo que hacemos dentro del aula. Eso me parece a mí que también es claro. Y para eso se utiliza, digamos, toda esta cosa tan complicada que nos parece, porque de alguna forma tenemos que recabar alguna idea de lo que se hace dentro del aula. Yo creo que esto también es así. Yo me gustaría lanzar el mensaje a los decanos y a los directores, sobre todo, que pensemos en los profesores que quieren hacer esta evaluación. Yo creo que eso es fundamental. Esto se hace, esto lo ponemos en marcha desde la universidad, porque hay muchos profesores que quieren hacer esa evaluación. Han sido más de 120, me parece, profesores que han solicitado hacer esa evaluación por correo electrónico, la primera y a ciegas prácticamente. Yo estoy seguro que si esto permanece en el tiempo habrá muchos más. De esos, desgraciadamente, solo unos pocos van a poderlo hacer por los requisitos de las evidencias de las encuestas, obviamente, pero sí que hay esa voluntad en los profesores de ser evaluados. Y la única forma que tenemos de evaluar la docencia es el programa de docencia. Me gustaría exponer mi caso personal y a lo mejor podría vislumbrarse un poco el problema que tenemos los jóvenes profesores de esta universidad. Soy profesor de la Escuela de Arquitectura y en diciembre de 2019 cambiaron los criterios de ANECA para la acreditación a titular, profesor titular. La sorpresa es que aparece dentro de la categoría C13 para docencia, que para acreditarnos en el ámbito de docencia tenemos que tener el informe positivo de docencia. Solicito participar en el programa y me comunican que desde la universidad que no puedo participar porque no llego a las 10 encuestas positivas. ¿Qué me obliga a esto? Me obliga a ir por el canal de obtener una calificación A en investigación dentro de ANECA, por lo tanto, docencia ni lo pretendo mirar ni enviar. Por lo tanto, docencia pasaría a un segundo lugar, por no decir inútil para mi caso. Entonces, no sé si se han parado a pensar o recapacitar en esta situación para jóvenes doctores, para jóvenes profesores y posiblemente otros muchos casos similares. El tema de las acreditaciones de titular o de catedrático es competencia exclusiva de ANECA. Entonces ahí no podemos entrar en el asunto. Está ahí, no puedo aportar más que lo que podáis aportar cada uno de vosotros. Es su competencia. Nosotros lo que intentamos es ayudar a todos los profesores, a los jóvenes y a los seniors, a que puedan tener esa evaluación y que si a título individual necesitan por un proceso de acreditación puedan disponer de esto y que ANECA lo pueda recibir con todas las bendiciones porque diga, mire, yo tengo esta evaluación y es una evaluación que está hecha con seriedad y con rigor, ¿vale? Y entendemos que de esa forma ayudamos y contribuimos a ayudar y por eso lanzamos el programa este. ¿Sí? Entonces, lo que no podemos es hacernos nosotros pues trampas al solitario, ¿no? Y decir que hay evidencias donde no las hay. Entonces, pues habrá situaciones, pues probablemente como tu caso personal, lo cual, pues teniendo voluntad, pues oye, pues se lamenta la cuestión, pero no podemos hacer más que esto, poner, pues ver que a ver si en la próxima ocasión, pues conseguimos que tus estudiantes pues respondan a las encuestas y poder tener evidencias, pero es que no podemos hacer otra cuestión.
Claro, es que el problema es que a lo mejor no tienes muchas que son troncales obligatorias, tienes muchas que son optativas. Entonces, claro, las optativas bajan mucho el nivel de alumnos, tienes pocos alumnos, entonces a lo mejor no tienes nunca 10. Pero es porque tienes a lo mejor muchas optativas y a lo mejor tienes una troncal. Entonces, claro, porque casi todas serán, en tu caso, optativas. Claro, entonces el problema, si eres PRAS o eso, es que hay que ver también la carga de troncal a optativa, un poco ver cómo se hace. Porque... A ver, la voluntad es siempre intentar, si alguien manifiesta la voluntad, ayudar, pero siempre que consigamos poder demostrar que existen unas evidencias. Pero no contemplamos, yo no contemplé sí, pero no tenemos... Sí, no, me refiero a la condición. No es lo mismo el grupo pequeño y la dedicación que tiene un PRAS de un tiempo completo. No ha dicho 2 de tiempo parcial. Es que Bueno, pues si en los últimos 5 años ha sido o no ha sido tiempo completo, ¿cuántos ha sido? Perdonad, yo creo que un criterio de calidad, y en particular de las optativas, no es precisamente si te han respondido 10 o 5 alumnos, es si hay en ese curso 40 alumnos, el que de esos 40, 7 se te hayan ido a ti, ya es un criterio de calidad. Es decir, que ya no es que llegues a 10, sino el porcentaje de alumnos que están en ese curso que hayan cogido precisamente esa optativa. Bueno, que pues eso es lo que es un criterio de calidad. Eso será un potencial argumento que se pueda utilizar en el autoinforme, o que el responsable académico pueda utilizar a la hora de justificar por qué valora de determinada forma a un profesor. Nos va a dejar Carlos la presentación que ha hecho y además, como se está grabando, os lo vamos a enviar por si hay algunos compañeros que no han podido venir. No sabemos si en los campus al final con estas cosas del directo ha habido algún tipo de problema. Quiere decir que esto está a disposición de todos los implicados en esto, tanto los profesores como responsables de centros, de departamentos, y que, por supuesto, que nosotros estamos a vuestra disposición, como siempre. Ya sabéis que nos localizáis muy fácilmente. Y muchísimas gracias. Bueno, gracias.